Muy buenas tardes, estamos acá ya finalizando el primer día de esta gran cumbre de la inclusión, transmitiendo aquí desde los estudios de Sofofa para Chile y para todo el mundo a través de la plataforma www.expoinclusión.cl. Les damos la bienvenida a ustedes que están acá con nosotros y mi nombre es Vania Brugal, soy periodista, editora de Portal Inclusión. También soy coach y, bueno, estoy a cargo aquí de este quinto conversatorio donde vamos a tratar un tema maravilloso y muy contingente, que es el proceso constituyente. ¿Es posible una constitución inclusiva? Y para poder hablar de este tema, yo no podría hacerlo si no estuviera acompañada aquí a mi lado con Jaime Maureira, 49 años, ingeniero comercial, magíster en política y gobierno y diplomado en Japón en programa de asistencia social y discapacidad. Él es experto en materia de inclusión, fundador y presidente de la ONG Piensa con Nosotros del año 2005. Es miembro de diferentes también comisiones de equidad de género e inclusión de personas con discapacidad. Autor de varios artículos y capítulos, además escribió la tesis Institucionalidad y Políticas Públicas sobre discapacidad en Chile, propuesta de las bases para una reforma. Esto fue el año 2008, bien visionario. Y él es miembro también de la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y se autodefine también como un soñador que quiere y tiene la convicción de que se puede cambiar el mundo. Bienvenido, Jaime. Gracias, Vania. Muchas gracias. Sí. Qué bueno que estés acá con nosotros. Estoy contento por la invitación y por el tema que vamos a tocar. Muy bien, que no me cabe duda que va a ser un gran aporte. Y también tenemos online a Hernán Hochschild, director de Tenemos que Hablar de Chile. Hernán estudió Ingeniería y Filosofía en la Universidad Católica de Chile, tiene un máster de Filosofía de las Ciencias Sociales en London School of Economics. Es estudiante de un doctorado también, ahí está con nosotros, en Ciencias de Computación de la Universidad Católica. Fue cofundador del IGE Educar, que es una organización que se dedica a apoyar la labor docente. También es cofundador de Kiklos, que es una empresa B que trabaja en la cultura ambiental, y es ejecutivo de una plataforma de diálogo que surgió a raíz del proceso constituyente, o tú me explicas después, Hernán, bien cómo surge esto, que se llama Tenemos que Hablar de Chile, impulsada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, y bueno, es padre de 4 hijos y otro en camino. Bienvenido, Hernán. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de conversar hoy día sobre este tema tan relevante. Qué bueno que estés acá. Y bueno, quiero partir preguntando, está iniciada como la contingencia que hubo previa a las elecciones constitucionales posteriores también a una vez elegidos los constituyentes y toda la importancia histórica que tiene la creación de una nueva constitución. ¿Cómo lo han vivido ustedes? Te voy a preguntar a ti, Jaime, y la misma pregunta te hago a ti después, Hernán. ¿Cómo lo han vivido desde tu experiencia, Jaime, desde tu mirada de la sociedad, desde tu mirada y de tu misma lucha por hacer un mundo mejor en tema de discapacidad e inclusión? Buena pregunta. El proceso constituyente siempre lo vi como una gran oportunidad a que tengamos una sociedad, a comenzar a tener una sociedad más igualitaria, con más oportunidades para todos y todas, y sobre todo para las personas con discapacidad. He sabido por algo existió la gran revuelta social que existía en Chile y existe mucha exclusión y discriminación. Sabemos que, y somos conscientes que la Constitución no te va a solucionar los problemas, pero es un nuevo contrato social para Chile, que si se lleva bien, podemos tener los próximos 20 y 30 años un trabajo más fácil en términos de tener un marco jurídico que nos ayude a colaborar en políticas públicas y que la sociedad en su conjunto lleve un proceso de inclusión para personas con discapacidad. Estamos al debe. En la mañana escuchaba las exponencias del Congreso y sí,
Si no hay autonomía, no hay inclusión. Entonces tenemos que trabajar hacia la autonomía de nosotros, las personas con discapacidad, y con nosotros. Es decir, esto no puede ser en cuatro paredes, no puede ser una conversación. Por eso lo vivo, con mucha esperanza, con mucha fuerza para insistir, presionar a los constituyentes, a todos, a los 155, para que se consagre explícitamente los derechos de las personas con discapacidad y que queden garantizados. Y después presionaremos para que esas políticas públicas se apliquen a la nueva Constitución. Pero iniciamos un bonito y esperanzador camino. Qué bueno, y ojalá siga así. Y como tú dices, con nosotros también, o sea, para nosotros y con nosotros. Exactamente. El tener en cuenta a la hora de hacer políticas públicas también en temas de discapacidad, son las mismas personas con discapacidad quienes tienen más voz y voto en esto también. Y Hernán, te hago la misma pregunta a ti. ¿Cómo viviste tú este proceso? Aparte que lo viviste analizando un poco Chile, ¿qué es lo que quieren los chilenos? Bueno, efectivamente, nosotros desde la Universidad Católica y la Universidad de Chile hemos puesto a disposición de múltiples mecanismos de participación ciudadana esta plataforma llamada Tenemos que hablar de Chile. Y lo que buscábamos con esta plataforma es, en cierta medida, también lo que comenta Jaime, cómo uno es capaz de integrar distintas miradas, cómo uno es capaz de traer la diversidad del país, la diversidad de experiencia a la conversación más institucional. El año pasado participaron más de 100.000 personas en el proceso del Tenemos que hablar de Chile, y yo diría que uno de los grandes aprendizajes es que la realidad de algunos grupos que han sido abandonados, excluidos o desatendidos en el amplio sentido de la palabra de la política pública y del Estado es bastante más generalizable. O sea, no es solamente un problema del mundo de la discapacidad, no es solamente un problema del mundo del adulto mayor, no es solamente un problema de los niños y niñas, ¿cierto?, que a veces terminan, ¿cierto?, en residencia del Sename, no es solamente una identidad en específico, un grupo en específico, el que tiene una expectativa de cambio, sino que es en general una ciudadanía que ve en la idea de la inclusión, de la integración, ¿cierto?, una oportunidad de mayor estabilidad, de mayor proyección a los proyectos de vida, una posibilidad, ¿cierto?, de mejor convivencia, y en esa lógica el concepto de cambio toma mucha fuerza. Podríamos decir que el cambio está muy asociado a la esperanza, justamente porque la gente busca cambios que trabajen sobre la fragilidad de la vida, pero también sobre el abandono, sobre la injusticia, sobre la convivencia. Y en esa misma lógica, como decía Jaime, la expectativa de este proceso no tiene que ver solamente con lo que queda escrito. Uno diría lo que queda escrito va a ser importante, son las reglas, ¿cierto?, legales sobre las que opera la base de la institucionalidad del país. Pero más importante probablemente que lo que está escrito es lo que no va a quedar por escrito. Y es cómo como país, ¿cierto?, nos sentamos en una mesa con nuestras diferencias y somos capaces de conversar, de entendernos, de aprender y de reconocer el punto de vista que tiene otro. En Chile estamos en un proceso complejo en que la política tiene que jugar un rol muy definitorio, ¿cierto? Y lamentablemente a veces la política toma una dimensión canceladora, una dimensión impugnadora del otro, y se busca que algunos puntos de vista, ¿cierto?, sobresalgan sobre otros. Y ese tipo de política no va a lograr hacerse cargo de esta gran expectativa social de transformación social en la convivencia, en el encuentro, en el trato y en el respeto. Y por eso yo creo que tenemos que aprender también de la experiencia que ha tenido el mundo de la discapacidad, de entender cómo el propio punto de vista de las personas que viven esta realidad es tan relevante, es tan importante, y cómo tiene que ser complementado, ¿cierto?, con la mirada de los expertos, la mirada política, ¿cierto?, las miradas económicas, las distintas miradas en una juguera común. Si no metemos esos distintos puntos de vista en una juguera común, vamos a perder la oportunidad, ¿cierto?, de proyectarnos en construir finalmente también una casa común. Oye, y hablando de esta juguera, que me gustó la forma en que lo expresaste, ¿cuáles son o cuáles has detectado tú que son los temas que más preocupan o que más están como en boga en relación a la inclusión, a la diversidad, a la discapacidad, en base a lo que tú has podido ver en Tenemos que hablar de Chile?
Yo creo que hay un tema muy relevante que tiene que ver con a veces la ausencia de política o la ausencia de Estado. ¿Ya? En Chile no es que tengamos un Estado fallido como ocurre en muchos otros países, tenemos un Estado que a veces está presente, pero que estando presente se relaciona mal en dos dimensiones. Primero, una dimensión a veces que está ausente, en el sentido que uno dice, hay miles de cosas en la cotidianeidad de las personas con discapacidad que no están siendo abordadas por el Estado y que es quien tiene el rol de abordarlas. Tienen que ver desde temas de transporte, desde temas de vivienda, de temas educacionales, desde múltiples aspectos, el Estado que a veces no logra levantar la cabeza, ¿cierto? En sus mismos actores, el mundo político no logra salir de sus propias peleas, el mundo político no logra salir de sus propias discusiones, no logra levantar la cabeza, ¿cierto? Y entender la realidad de otros, en este caso del mundo de la discapacidad. Entonces primero uno podría hacer una dimensión de sensación de ausencia o abandono en cuestiones que son propias de la vida cotidiana y que no están siendo atendidas por la política pública. Pero lo segundo, también hay una dimensión de trato, ¿ya? Que no es solamente que a veces el Estado está ausente, sino que a veces, aunque está presente, el trato y el relacionamiento, ¿cierto?, son poco dignos. Y ahí está el concepto de dignidad que toma mucha fuerza. Yo creo que esas dos dimensiones, la dimensión, ¿cierto?, de la ausencia, muchas veces de la política del Estado, de la atención, en este amplio sentido de la palabra, al mundo de la discapacidad, y por otra parte, que a veces cuando atiende, a veces cuando escucha, a veces cuando se relaciona, no necesariamente trata en forma digna. Me parece que esas dos dimensiones están con fuerza, y hay una posibilidad clara en este proceso que estamos viendo como país de volver a asentar esta mirada distinta, esta mirada que ponga por delante la conexión con las problemáticas de la discapacidad, pero que también trabaje en el trato y el relacionamiento de la política con las personas. No es fácil, es complejo, somos un país extenso, somos un país que tiene múltiples problemáticas, no es un tema fácil, pero yo creo que ya tenemos bastante información como ciudadanía, tenemos bastante información como país y tenemos capacidades para empezar a resolverlo con mayor fuerza, como ya hemos venido haciendo en algunos detalles y algunas cosas que han ido avanzando. Clarísimo. Y el tema del trato, yo también te pregunto a ti, porque hay un tema como de fondo, de estructura y de forma también, Jaime. Sí, el trato o lo que va a ser el nuevo trato tiene que ver con todas las dimensiones que tú mencionas, Vania. Si no hay respeto, no hay inclusión, no hay diversidad, todo parte por el respeto. No solamente el respeto establecido en una constitución, sino establecido cuando yo viajo en la micro, cuando yo me relaciono en el ámbito laboral, en el ámbito educacional. Sin ese respeto, que las otras personas me entiendan a mí y yo entender a la otra persona con sus diferencias, no hay avance. Y el fondo de respeto es que existe en Chile una mancomunión entre el Estado, la ciudadanía y las empresas en establecer mínimos, no solamente mínimos comunes, sino ya más allá de los mínimos, porque los mínimos ya no bastan. Tenemos que ir más allá. ¿Cómo nos relacionamos sin establecer barreras con el otro? ¿Sí? Porque la discapacidad todos sabemos que nace en las barreras de actitudes, no en el tema de la situación de salud. Y en esa lógica, el fondo de la nueva constitución y el fondo de la nueva relación que tenemos entre nosotros los ciudadanos y entre el poder político y económico es de respeto y de mirarnos de igual a igual, en la forma y en la forma. Claro, que haya un cambio también cultural. Desde ese cambio constitucional se vaya generando como cascada un cambio también cultural. Y también les quiero preguntar, Hernán, ¿por qué crees tú, observando el panorama, por qué crees tú que de todos los candidatos a constituyentes con discapacidad solo una persona fue elegida? ¿A qué crees que se debe? Eran más de 30 candidatos y había esperanza de que hubiera como una voz presente, representativa dentro de los constituyentes de personas con discapacidad.
y solo fue escogida una. ¿A qué crees que se debe esto? ¿Qué nos falta? Yo creo que son múltiples factores. Esto nunca tiene un factor. Todos estos problemas sociales o todos estos desafíos sociales son multifactoriales. Creo que lo primero es que probablemente todavía como sociedad no hemos entendido la dimensión de los desafíos asociados a la discapacidad. No hemos logrado probablemente construir una conciencia común de que el punto de vista que tiene una persona con discapacidad es un punto de vista que tiene una dimensión política muy importante y una dimensión política que en la medida que se reconoce y se valora probablemente aporta más allá de la discapacidad. Y eso es muy importante. Yo tengo la experiencia personal, tengo una empresa que trabaja en temas medioambientales, que hemos potenciado fuerte la discapacidad. 15% de nuestro equipo tiene una discapacidad cognitiva, y al principio uno cuando parte con el tema de la discapacidad, ¿cierto? Uno ve como uno haciendo algo positivo, ¿cierto? Como alguien que tenemos que quizás ayudar, o alguien, ¿cierto? Que tenemos que incorporar, que incluir, y con el paso del tiempo uno se da cuenta que hay un valor tremendo por sí mismo, o sea, que el punto de vista que traen esas personas tiene una riqueza muy relevante, que es un punto de vista que uno no considera muchas veces, y que son personas que piensan fuera de las categorías, de los límites, ¿cierto? De las realidades, de las experiencias que quizás tienen otros. Y me parece que esa falta de conciencia, de entender que la discapacidad tiene un valor mucho más allá de las problemáticas mismas de la identidad, creo que puede jugar en contra de justamente darle más espacio político. Y yo pondría el ejemplo de Jaime acá, que está hoy día en el panel. Probablemente Jaime se focaliza o tiene su foco central, ¿cierto?, en los temas de discapacidad. Él participa en la charla en temas de discapacidad, pero probablemente Jaime tiene una mirada política mucho más amplia. Ya la dijo, a mí me encantó las cosas que dijo apenas partió en el tema de la convención. Creo que tiene una visión política que le haría muy bien a muchos de los políticos que están hoy día en la convención. Y creo que eso falta, que la voz de Jaime, que la voz de muchas otras personas que participan, ¿cierto?, de esta Expo Inclusión, sea parte de más temas, sea capaz de hablar de más, sea capaz de en el fondo transitar desde la discapacidad mirada como un tema de algunas personas a la discapacidad entendida como un problema de sociedad, un problema mucho más amplio. Pero no, es un tema multifactorial. Acá hay una idea, es una interpretación, y creo que hay espacio también para varias otras hipótesis. Sin duda nos va a faltar un poco de tiempo, podríamos seguir hablando de esto, pero también quiero que Jaime también nos hable. Encuentro interesante lo que dijiste tú, Hernán, que sin duda el aporte que puede tener una persona con discapacidad a mejorar justamente lo que le falta a nuestra sociedad, y entregar esa voz y ese espacio es uno de los multifactores, como dices tú. Pero Jaime, cuéntame un poco, ¿qué crees tú que pasó en la convención? Mira, como dice Hernán, bien, esto es multifactorial, pero me voy a concentrar en dos variables. Uno, el paradigma que existe mucho en Chile de la persona con discapacidad, pobrecito, que es como el hermano menor que todo el mundo quiere, pero al final nadie toma en serio para tomar decisiones. Está instalado todavía un poco ese paradigma. Entonces, cuando un elector se enfrenta a un candidato con discapacidad, le cuesta un poco asumir que puede ser un par o un superior, porque está como ese paradigma muy establecido intrínsecamente en la persona con discapacidad, el niño, porque el niño Down o el niño todos son el niño, ¿no? O el hito. Y cuesta romper eso. Sí. Eso por un lado. El otro lado, no se puede pretender
sacar una gran votación cuando la participación de las personas con discapacidad en política ha sido anulada completamente. Entonces, si estás anulada por 50, 60 años o 100 años de la vida política y en 2 meses dice, porque fue en 2 meses o menos, tienen que haber 5% en tu lista personas con discapacidad. No te da para, no da para romper, no da para romper esta lógica política que estando anulados de repente salgan 5 o 6 o 7 personas. Hay que seguir transformando culturalmente la política chilena para que ya se normalice con una persona con discapacidad, como se normalizó que las mujeres son tan elegibles como los hombres, porque hace 2 o 3 años atrás la gran excusa de los expertos electorales era no son tan elegibles. También la excusa de algunos expertos electorales es que las personas con discapacidad no son tan elegibles. Es una gran mentira. Lo que hay que romper es transformar culturalmente a Chile y el aspecto político. Y para cerrar, en eso nos va a ayudar la nueva constitución, que sabe si con escaños reservados o con algo, porque las políticas a favor de las personas con discapacidad no son de discriminación positiva, son para cortar las brechas que están muy grandes entre personas con discapacidad y sin discapacidad. A eso debemos apuntar, a seguir trabajando a las personas con discapacidad. No se nos ha hecho nunca las cosas fáciles. No por eso. Vamos a seguir insistiendo hasta que ganemos los espacios que tenemos que ganar gracias al esfuerzo de nosotros y nosotras. Muy bien, muchas gracias. Me encanta la forma en que lo expresas, es porque es con una pasión, con una convicción y claro, legitimar a través de no solo la Constitución, sino de lograr a raíz de este debate generar cambios culturales y en este tipo de instancias también de poder conversar con la perspectiva de Nan, con la perspectiva tuya que nos has dado acá, que ha sido también interesante y enriquecedora. Yo les agradezco a los dos por sus puntos de vista. Por mi parte, yo me voy a ir agradeciendo también a nuestro intérprete de señas y la oportunidad que Expo Inclusión me ha dado participar en esta 4ª versión, de la cual me siento muy contenta de estar acá. Desde los estudios Sofofa y mañana continúa este congreso, continúa Expo Inclusión también a través de expoinclusión.cl para que sigan participando de esta gran fiesta. Y me despido, Jaime, me despido Nan, agradeciéndole y nos vemos. Gracias a Vania y a Expo Inclusión por la invitación y feliz. Muchas gracias, Vania y Expo. También muchas gracias a Vania y a Expo por la invitación y esperemos que este tema tome cada día más fuerza, como decía Jaime, no solamente por la discapacidad en sí misma, por los desafíos que tenemos asociados a estas problemáticas que pueden vivir las personas que tienen discapacidad en nuestra sociedad, sino que también porque, como bien decía Jaime, la mirada, ¿cierto?, del mundo de la discapacidad puede ser un gran valor para este nuevo contrato social, para este nuevo proceso de transformación en que las personas quieren más estabilidad, más convivencia, mejor trato, más integridad, más inclusión. Ya, entonces nos vemos, terminamos acá, me despido y gracias nuevamente a ambos y nos vemos, ojalá el próximo año para seguir debatiendo sobre temas como estos.